Bienvenida comunidad e institución universitaria de Colombia al nuevo lanzamiento del programa Nada al revés, todo al derecho. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a retomar con un tema trascendental y es el Estado Social de Derecho. Nada menos y nada más con un eminentísimo abogado, el doctor Pedro Pablo León Torres. Él es especialista en Derecho Laboral y Derecho Público. Además, ha sido delegado a los trabajadores ante el Pacto Andino y la Organización Internacional del Trabajo. En la institución universitaria de Colombia lleva más de 15 años desde que se fundó esta universidad y 35 años en el ejercicio profesional. Hoy vamos a conversar sobre el Estado Social de Derecho con el doctor Pedro Pablo. ¿Qué es el Estado Social de Derecho? Bueno, muchas gracias, Jaime. En primer lugar, quiero destacar la labor de la Universidad Universitaria de Colombia frente a las inquietudes que le asisten a todos los ciudadanos del nuevo Estado que tenemos, ya lo explicaremos, porque entiendo que la universidad es la catalizadora de los problemas nacionales y justamente la comunidad universitaria, especialmente sus estudiantes, tienen que saber en qué estado están ellos andando, cuáles son sus derechos, sus obligaciones y sobre todo tener en cuenta qué representan ellos para el futuro Estado y para la futura nación, desde luego. Me hace una pregunta que es muy interesante. Muy interesante, ¿por qué? Porque uno ve muchas deficiencias, no solamente en los profesionales del derecho, sino en el común de la gente. Pero lo grave es que las autoridades públicas nacionales, partiendo desde los gabinetes nacional, departamental, municipal, y aún de las primeras autoridades, no conocen la Constitución. Por eso es que hacen unas salidas que francamente da grima. Entonces, debemos precisar, en primer lugar, que existe todavía en mente de algunas personas que no ha cambiado el Estado colombiano, y eso cambió a partir del 91. Anteriormente, ¿qué existía? Existía una constitución que era la de 1886, que estaba afincada ¿en qué? En el Estado de Derecho, en la concentración del poder central, el poder de tipo administrativo. Y esa constitución estaba para amparar más que todas a las autoridades y el mismo Estado. En cambio, la constitución del 91 es completamente diferente. La constitución del 91 va dirigida al desarrollo integral de la persona humana. Es decir, esta constitución está para cada uno de nosotros, no para las autoridades. Y lo voy a explicar por qué. Porque ocurre que el legislador del 91 cambió completamente la proposición y se dijo que la soberanía no era, como decía antes la Constitución del 86, que residía en la nación. Ahora la soberanía reside en el pueblo, y el pueblo somos todos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que las autoridades públicas, desde el presidente de la República hasta el último funcionario, son subalternos de los ciudadanos. Eso ya no es así. Por eso crea en el Estado Social de Derecho formas ágiles para que los ciudadanos puedan comunicarse directamente con esas autoridades públicas. Y por eso se creó una figura extraordinaria. ¿Cuál? El derecho de petición. En el derecho de petición el ciudadano puede no solamente solicitar peticiones de lo que él quiera, sino también tiene derecho de participar en la toma de decisiones y en la gestión pública. Pero algo más, y asiste el derecho de controlar desde el primer funcionario, desde el presidente de la República hasta el último, y le tiene que decir Doctor el por qué Pablo, actuó o no actuó en determinada y en forma. ese orden de ideas, digamos que
los derechos humanos Claro. frente a este tema de, Claro. de los desaparecidos, de las líderes Ya comunales, vamos para allá. sociales? Y mire, Entonces, ¿dónde está sí, funcionando claro. el Estado? Y se crean en este nuevo Estado Social de Derecho formas de participación de los ciudadanos. ¿Cuáles son esas formas de participación directa? A través de los mecanismos de participación ciudadana, el voto, el referendo, el plebiscito, etc. Pero hay una figura que creó la Constitución del 91, que se llama el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, ¿para qué está? Para la protección, desarrollo y asistencia de los derechos fundamentales. Y de una vez les digo, es el único funcionario que en ejercicio de sus funciones demanda a su jefe, que es el Estado, y lo ha demandado justamente para eso, para aquellos casos como los que usted señala. Claro. Bueno, y esas demandas generan Cla- todavía cla- mucha más cla- pérdidas para un claro, Estado que se claro ensancha. que sí. Es más, cuando con los desplazados, por ejemplo, él instauró una acción tutelar en contra del Estado y la ganó. Y creyó el gobierno de ese entonces que podía birlar la actividad de la justicia. Entonces él llegó y de inmediato tomó la medida correspondiente, que el desacato. Y cuando la corte llega y ordena la detención del primer mandatario, ahí sí se ponen pilas, ¿no? Entonces sí hay garras para que hagan efectivos los derechos, pero especialmente los derechos humanos. No se les olvide. Ahora, la Constitución privilegió los derechos de todo ciudadano. Están en el artículo 11 al 41. Y hay unos derechos especialísimos. ¿Cuáles son? Las de la mujer, las de los jóvenes, artículo 44, la de los niños, la de los ancianos, la de los niños físicos y mentales. Entonces tienen una parte de privilegio frente al Estado. Y esos derechos está en la obligación del defensor del pueblo. Está en la obligación de promover la difusión de esos derechos. Por eso es que yo veo con muy buenos ojos que la universidad se preocupe por esto, porque está llenando ¿qué? El vacío de las autoridades que están obligadas a hacerlo. Y el Entonces, asegurar mire, también el derecho a la educación, ¿no? lógico, el derecho a la educación, pero como un derecho preferencial. Y el derecho a la educación hay que tener en cuenta, el derecho a la educación no es individual, es también colectivo. Porque puede que un derecho se le haya vulnerado a un alumno, pero puede ser un grupo de alumnos. Entonces tienen acción sobre eso, acción tutela con derechos privilegiados. Ahora, en la Constitución actual hay unas garantías de tipo especial que usted puede utilizar para hacer efectivos esos derechos. ¿Cuáles son? La acción tutelar para los derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Las acciones públicas o de grupo, que las puede ejercer también. Entonces tiene unas de voluntades para acudir a la administración de justicia para hacer efectivos esos derechos que le asisten a los ciudadanos, ¿no? Pero hay algo más grande, que son los derechos del ciudadano. Esos derechos del ciudadano, él los puede ejercer porque son una serie de principios y garantías que otorga el Estado a aquella persona que haya llegado a la edad de 18 años para que pueda intervenir en la gestión pública y para que tenga el joven capacidad de elegir y ser elegido. Es que tienen eso. Ahora, que no lo utilicen es otra cosa, pero que existe, existe. Muchas gracias, Señor, Pedro Pablo, por estas apreciaciones. con mucho gusto, con mucho, Muy y espero importante. que me vuelvan a invitar. Muy bien, ustedes lo han escuchado y nada al revés, todo el derecho. Este Estado social de derecho debe ser el arma y no la armadura.